variable que es, en este caso me lleva a una magnitud como la velocidad angular media, vector, que era el delta de phi sobre delta de t, desplazamiento angular sobre el intervalo de tiempo, y teníamos también la velocidad angular instantánea, que un poquito ya tiene un poco más de herramientas ustedes matemáticas, ya han visto, o han entrado, mejor dicho, al cálculo diferencial, es decir, ya saben lo que es una derivada, un límite especial. Bueno, ahora ya se están familiarizando con esa notación, ahora entienden un poquito más. Por eso es que uno a veces trataba, en la medida de lo posible, al comienzo del curso, darles así un poco más básico. Por supuesto, sin desmerecer, por supuesto, la parte de notación vectorial, magnitudes vectorial y magnitudes escalar. Bueno, acá vamos a comenzar y vamos a utilizar conceptos que nos van a servir para la parte de la dinámica rotacional. Y también es una rama de la física, sobre todo la mecánica, la parte mecánica, que estudia la causa del movimiento de rotación, es decir, cambio de la posición angular. Fíjense la semejanza que tienen de una partícula con respecto a un origen de coordenadas. Nosotros cuando veíamos la traslación, por lo general, vimos esos movimientos donde las partículas describían una trayectoria rectilínea, y de ahí por eso que clasificamos MRU, MRV. El MRV, ¿se acuerdan que era movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Y eso qué quería decir uniformemente variado? Que la velocidad instantánea está cambiando en el tiempo de manera uniforme, de tal manera que la variación, esa delta de B, vector, sobre delta de t, es decir, en el intervalo de tiempo, permanece constante. Por eso es que muchas veces otros autores le llaman MRV con aceleración constante. Esa es la aceleración de traslación. Bueno, acá vamos a tener, después cuando dimos el saltito de ver los movimientos circunferenciales, en el caso de movimiento circunferencial uniformemente variado, ustedes encontraron también la variable que me determinaba la posición, es decir, respecto a un origen de coordenadas, era la posición angular, ya sea que le llamaban phi o tita, no sé cómo le decían, le han dicho en la teoría, chicos. Phi o tita han usado como variable angular. ¿Qué variable han usado en la teoría? Creo que sí. Phi. Las dos, creo. Bueno, perfecto, pero ustedes ya tienen esa idea. Entonces, con respecto a esa descripción que vamos a hacer de la partícula, cuando efectúa movimientos circunferenciales. Y también volviendo al circunferencial uniformemente variado, ahí donde lo que se mantiene constante es el vector aceleración angular, ¿de acuerdo? Que es la variación de delta de omega sobre delta de t. Es decir, delta de omega es la variación de la velocidad angular. Bueno, y así ustedes cuando utilizaban las ecuaciones cinemáticas tenían semejanza que decía, omega final es igual a omega inicial más eta por delta de t. Y el rectilíneo uniformemente variado uno decía, b final de traslación, por supuesto estamos diciendo, es igual a velocidad inicial más aceleración de traslación por delta de t. ¿Se dan cuenta la semejanza de las ecuaciones? B final al cuadrado es igual a B inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por un delta X o un delta de Y o un delta de Z según donde se esté produciendo un eje, el movimiento. Y en los circunferenciales uniformemente variados, uno diría omega cuadrado final es igual a omega inicial al cuadrado más dos veces la aceleración angular por el delta de phi, desplazamiento angular. Y así. Esos son recuerdos que vamos a tener. Entonces, volviendo aquí al tema, decimos, en la parte de ahora sí nos interesan los agentes que producen las rotaciones sobre una partícula. Uno de ellos es el momento de una fuerza respecto a un punto. Ya vamos a ver por qué. M lo denotamos por M, momento de esa fuerza, y se define como el producto vectorial, chicos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque acuérdense ustedes que han aprendido en álgebra que el producto vectorial de dos vectores le da como resultado otro vector, que este vector siempre va a ser perpendicular al plano determinado por estos dos vectores. Acá donde tenemos en posición R, un radio vector,
respecto a un origen que yo elijo, y F la fuerza. Lo que me está haciendo el radiovector R es ubicándome el punto donde se está aplicando la fuerza. En el caso de una partícula, bueno, me está ubicando, fíjense aquí en el diagrama, tenemos sobre el plano este sistema de coordenadas X, Y, donde hemos tomado el origen, acá, donde parte el vector, radiovector R, y me ubica a la partícula de masa M. Ella, por ejemplo, en este caso está actuando sobre ella una fuerza F. Entonces, para determinar el momento es el producto vectorial R cruz F. Quiere decir, uno tiene que determinar justamente la dirección y sentido, que son una de los atributos de una magnitud vectorial, ya sea módulo, dirección y sentido. El módulo, para expresar el módulo de un producto vectorial, ustedes sabían que era el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo comprendido E. Ahora lo llevo al contexto de la física. En el caso del momento, es este nuevo vector, que es el resultado de multiplicar vectorialmente R cruz F. Tenemos que el módulo va a ser el producto aritmético del módulo de R, del módulo de la fuerza o intensidad de la fuerza por el seno, comprendido entre R y F. Dirección. Bueno, la dirección siempre, este tercer vector, en este caso el momento, es un vector perpendicular al plano que contiene a R y F. Por ejemplo, aquí en el dibujo ustedes se dan cuenta que están estos dos vectores contenidos en el plano XY, que se ha dibujado acá, y el tercer eje Z es perpendicular a este plano. No se olviden que habíamos dicho, por un lado, que ustedes consideraban, por ejemplo, a mí me resulta fácil usar la regla en la mano derecha o la de esta, de los tres deditos así, donde tengo el dedo índice, el mayor y el pulgar. Entonces uno dice, bueno, usando la regla de la mano derecha, este es el primer factor, vector, y este es el segundo vector, factor. Entonces dice, bueno, el F, digamos que se lo estoy mostrando en el plano, así F y R ya tendría que estar un poquito, a ver, el producto es R cruz F. Bien, entonces yo tengo que ver, el primer factor es el vector amarillo y después el segundo vector es el F. Entonces aquí ya están alineaditos ahí. Así que yo cómodamente me queda así. Para ustedes van a ver que el vector, el pulgar me indica que está saliendo del plano XY, fuera de la diapositiva. Y en esa misma orientación está dirigido el eje Z positivo. Y acuérdense que en álgebra le enseñaron, ustedes saben que por cada vector tenemos asignado un versor unitario, un vector unitario, el IJK. Si ustedes hacen el producto vectorial I cruz J, les va a dar el vector K, el versor K, que está dirigido en el eje Z positivo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Después ya les voy a decir algunos pequeños detallecitos que van a tener en cuenta para efectuar esos productos, no se asusten. Entonces esto es lo que les decimos, las características de esta nueva magnitud vectorial. Es un producto vectorial, el momento de una fuerza. Las unidades en que se expresan, bueno, porque ustedes ven que aquí tiene radiovector, que es longitud. Eso es decir, que en las unidades del sistema internacional serían expresadas en metros. ¿Y la fuerza? ¿En qué se le expresa? Se le expresa en Newton. Por lo tanto, ustedes tienen acá que la unidad del momento es Newton metro. ¿Qué les puedo decir? Ustedes van a decir, profesor, pero esa unidad es similar a como el Joule. Sí, pero tengan cuidado. Acá en el contexto en que estamos es de momento de una fuerza, Newton metro. Lamentablemente, digamos, los físicos no le designaron a esta unidad Newton metro en el contexto de momentos un nombre. No sé, capaz que un momentonium, no qué sé yo, no sé, alguna designación. En cambio, para trabajo y energías, esas unidades serían Newton por metro, ¿se acuerdan? Una equivalencia, y a eso sí le llamamos Joule, con la letra J, para expresar en el sistema internacional. Muy bien. Entonces, acuérdense, chicos, ahora que el producto vectorial, haciendo un recordatorio rápido de álgebra, fíjense, si yo tengo dos vectores A y B, el producto
vectorial de A cruz B me da este vector si están situados en este plano. Fíjense que el sentido del giro es, también yo puedo hacer así, ¿no es cierto? Usando la regla de la mano derecha, este es el amarillo y este sería el verde. Es como que lo llevo así. Y el pulgar me indica, el vector verde, que es perpendicular al plano donde están determinados estos vectores. Profesor, ¿Sí? siempre busco barrer el ángulo más chico. Espérate, ya vamos a ir a eso. Más que nada, en la secuencia es llevar el vector. Para la regla de la mano derecha es llevarlo desde del vector primer factor A y el otro vector B. Después eso del ángulo subtendido, que sería el seno, aquí dice del ángulo subtendido. Sí, yo siempre voy a buscar la forma en que, cuál es el ángulo comprendido o subtendido entre esos dos vectores. Ya te voy a explicar una situación que se da, que se les podría dar, cómo hago para hacerlo gráficamente, esa asignación, determinar cuál es el ángulo comprendido entre ellos. ¿De acuerdo? Pero acá lo que quiero decirles, no es lo mismo multiplicar A cruz B que B cruz A. El resultado es diferente. Se dan cuenta que el vector A cruz B está dirigido hacia arriba, perpendicular al plano. Este también es un vector siempre perpendicular al plano determinado por estos dos vectores, pero está dirigido hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que el producto vectorial es anticonmutativo. No goza la propiedad conmutatividad, como el caso de un producto geométrico o aritmético. 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. O el producto escalar, A punto B es igual que B punto A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto, digamos, la magnitud física, momento de una fuerza, cambia si cambia el punto de giro. Es decir, que si yo determino la posición del origen, desde donde voy a medir el radio vector hacia la partícula, me va a cambiar el momento. ¿Por qué? Porque cambia el módulo de ese vector. Si yo hubiera puesto el punto, por ejemplo, permítanme, supóngase que lo hubiera puesto por acá, el punto aquí hubiera sido mi origen. Entonces de aquí llevo un vector R, que sería ese, pero me cambia el módulo de ese vector. ¿Se entiende lo que quiere decir eso, no es cierto? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Ustedes, como tenían también, en el caso de una partícula, podía ocurrir que sobre esa partícula estaban actuando varias fuerzas. Y yo quiero saber cómo puedo calcular el momento neto. En el caso de una partícula donde están actuando varias fuerzas, nosotros teníamos un procedimiento para calcular la fuerza neta o la fuerza resultante. Era hacer la suma vectorial de la fuerza. Bueno, aquí voy a tener algo semejante a esa situación, porque cada fuerza que está actuando sobre la partícula va a generar un momento respecto a un punto, este punto O donde estoy ubicando el radio vector hacia la partícula, y esto me ubica la fuerza F sub 1 me va a generar un momento, la fuerza F sub 2 me va a generar otro momento, el F3 me va a generar otro momento. Entonces, yo puedo tener un conjunto de momentos asociados a cada una de las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Y toda la suma de esos momentos es el momento neto. Tiene una similitud. Nada más que la definición operativa de momentos, no se olviden que es R cruz F sub I, por decirlo así, de cada una de esas fuerzas. Esa es una. Después tenemos también lo que veíamos en la equivalencia. Cuando ustedes vieron el teorema del trabajo de una fuerza que está produciendo una traslación de una partícula, estaba definida como, si la fuerza era constante, como el producto escalar de F punto delta de R, es donde delta R es el vector de desplazamiento. Y si la fuerza no era constante, como problemitas que vieron ya en la última unidad, la unidad 4, vieron ustedes fuerzas dependientes de la posición. Entonces ahí calculábamos a través de un operador, ese integral. El trabajo de esa fuerza sería
la integral entre R sub 1 y R sub 2 de FR de diferencial de R, un producto escalar. Bueno, aquí tengo la similitud también. Tengo un trabajo debido al momento, que sería el operador. No interesa a ustedes, chicos, ahora que ustedes posean la herramienta matemática de lo que es una integral definida. Ya sabemos que la interpretación geométrica de este operador es encontrar el área bajo la curva. Bueno, eso es lo que hacemos. Esa utilidad, vamos, como herramienta matemática, vamos a utilizar como siempre, en el caso que se den situaciones donde parezcan momentos dependientes de la posición angular y no sean constantes. Bueno, entonces vamos a usar el área bajo la curva. Esta integral definida del producto escalar entre el momento y el desplazamiento angular es lo que constituye el trabajo debido a ese momento de esa fuerza. Ojo, estamos hablando aquí de producto escalar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me hace? Devolverme un escalar, mientras que el producto vectorial no. Me da como resultado de esa operación entre estos dos vectores un vector. ¿Cuáles son las unidades también que expresamos el trabajo para un momento? Bueno, ustedes saben que la unidad de momento en el sistema internacional es Newton metro y el desplazamiento angular, si estamos en el sistema internacional, se elige radián. Pero radián es una dimensional. Acuérdense que era la medida entre el arco de una circunferencia sobre el radio en un ángulo central subtendido en una circunferencia de radio R. Por lo general esa cantidad uno dice radianes, pero a mí, depende del contexto, la utilizo para velocidad angular, radianes sobre segundo. Otros autores también tienen el equivalente de revoluciones por minuto, porque dicen, bueno, revolución, ya me da una vuelta o giro, que es el equivalente a un ángulo de un desplazamiento angular de 2pi por cada giro. Entonces aquí tenemos justamente otra forma, como ustedes ya se están familiarizando, del producto del trabajo. En el caso de tener un momento constante, es el producto escalar. Aquí es cuando tenemos un momento que depende, que no es constante, depende de la posición angular, chicos. Ese era lo equivalente a lo que veíamos en las fuerzas que producían traslaciones. Entonces, este era el módulo del momento por el módulo del desplazamiento angular por el coseno. No se vayan a olvidar esto también, que dentro del módulo también aparece el coseno del ángulo subtendido entre el momento y el desplazamiento angular. Y en el trabajo de una fuerza de traslación sería el módulo de la fuerza F por el módulo del vector desplazamiento delta de R por el coseno del ángulo comprendido entre ellos dos. ¿Se dan cuenta de la similitud? Bueno, otra nueva magnitud física que vamos a utilizar en todos estos problemas es el momento de inercia de una partícula. ¿Cómo se define? Como el producto de la masa, que es un escalar, por el módulo del radio vector que me ubica a la partícula respecto a un eje de giro. Supóngase que esta partícula está describiendo una trayectoria circunferencial alrededor del eje Z, que el eje Z sale del plano de la diapositiva, X, Y, Z, ¿sí? Imagínense que fuera un eje de giro. El momento de inercia está tomado como para una partícula, eso sí, como el producto de la masa de la partícula por la distancia, como dice aquí, el módulo al cuadrado del vector posición. Y las unidades serían el sistema internacional, kilogramos, y esto, metros cuadrados, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando ustedes ya veamos más adelante, ya en la unidad 5, ya van a ver sistema de partículas. Todavía tenemos un conjunto de sistemas de partículas y después demos el siguiente paso hacia un cuerpo rígido, que es un sistema de partículas. Nada más que ahí ya puedo hablar también de que cada cuerpo está constituido por infinitas partículas. Nada más que, por ejemplo, el caso de un disco o un cilindro, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el eje el momento de inercia? Bueno, ahí ya entran otras cositas, pero no es nada del otro mundo. Hay tablas que ustedes van a conocer de momentos de inercia de cuerpos rígidos, de una dada geometría, una esfera hueca, una esfera sólida, un aro, un disco, un cilindro, un cubo, cosas por el estilo.
Ahí para calcularlo simplemente les doy como dato informativo que se utiliza una operación integral para evaluar esos momentos de inercia. Que uno supone que como está compuesto con elementos diferenciales de masa, etcétera, etcétera, que la densidad del cuerpo si es homogénea, la densidad es constante, entonces uno hace que la masa diferencial de masa es ρ por dB, por ejemplo, de un elemento de volumen. No se olvidan ustedes que la densidad está definida como masa sobre volumen. Gramos por centímetro cúbico, kilogramos por metros cúbicos en el sistema internacional. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Fíjense que vamos a asociar, ahora ustedes ya se van a dar cuenta, de esto yo lo he puesto a propósito, dice, si la partícula describe un movimiento circunferencial, el momento resultante respecto a un punto O, supóngase que aquí tenemos el punto O, el origen de nuestro sistema de coordenadas, que yo puedo anclar acá un sistema de coordenadas tridimensionales, ¿sí? Pero para el caso del momento, ustedes saben que desde el punto O, que es el centro de la trayectoria circunferencial, hacia la ubicación de la partícula, este vector amarillo, ¿sí? Y si hay alguna fuerza que está involucrada, yo aplico la regla de la mano derecha. Aquí hay una situación, por ejemplo, una partícula que está describiendo un movimiento circunferencial, aparece acá, hemos dibujado con la flecha verde, el momento debido a una fuerza. Ya vamos a ver más específicamente lo que se trata. Y también lo que me está diciendo esta expresión me va a hacer acordar el momento de inercia, fíjense ustedes cómo está definido, involucra la masa del cuerpo o de la partícula con la distancia de r cuadrado, ¿sí? Respecto al eje de giro o de rotación. Entonces, esa es una magnitud escalar. Fíjense que esto es, una idea es la inercia de rotación, digamos que es como por decirlo, es la oposición que presenta un cuerpo a ser puesto en movimiento de rotación. Fíjense ustedes, para hacer un caso práctico, un ejemplo práctico, ustedes chicos o las niñas, cuando se ponen a limpiar el piso de la casa, agarran una escoba, ¿no es cierto? Y ustedes no sé si se han dado cuenta cuando quieren agarrarlo del extremo del cabo de la escoba y quieren moverlo así, supónganse que este fuera el cabo de la escoba y tengo este movimiento así, es distinto a que yo lo tome desde el escobillón, que lo agarre ahí y hago el giro así, ese movimiento así. Van a sentir una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo lo veo, lo tomo del extremo del cabo y el escobillón está por acá, me presenta un momento de inercia distinto a lo que yo agarrara del escobillón, ¿no es cierto? Y hago ese movimiento. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? La idea del movimiento de inercia. Ustedes han experimentado en la práctica esto. Entonces, esta magnitud que ustedes la conocen para la rotación, esta es la aceleración angular. Entonces, como que tuviésemos acá como una masa que es la inercia para la rotación por la aceleración angular. Esto es el momento. ¿Y eso qué me hace acordar? Me hace acordar en la segunda ley de Newton para la traslación. Que tenemos acá esto. Uy, está grande el trazo. Permítanme, lo vamos a cambiar. Sí, porque en aquel caso aquí puse el puntito para. Entonces, segunda ley de Newton, que es para la traslación. Fíjense acá, fuerza resultante. En cambio, aquí tengo yo para la rotación, para una partícula. Que tengo el agente que es el causante de la rotación, es el momento. Y aparece, aquí es, si tengo una fuerza resultante, cambia el estado de movimiento y aparece una aceleración de traslación A. En cambio aquí va a aparecer una aceleración angular. Y lo que tengo aquí es la inercia de traslación, que es la masa comúnmente llamada. Y aquí tengo la inercia para la rotación, que es el momento de inercia. ¿Ven la semejanza entre las dos ecuaciones? ¿No es cierto? Una para la traslación y otra para la rotación. Es decir que, por eso es que les decía que uno si tiene clarito eso, por eso hago un repaso después, chicos,
yo les sugiero porque después cuando vean sistemas de partículas, por ahí van a escuchar, más que nada cuando lleguemos a la parte de cuerpo rígido, vamos a hablar del movimiento de rototraslación de un cuerpo rígido. Por ejemplo, una moneda, cuando a veces se nos cae al piso y rueda la moneda, es decir, que está girando y se está trasladando. Esos movimientos se llaman rototraslación. Y vamos a la parte de energías. En el caso aquí, en el concepto del estado, digamos, rotacional, le llamamos energía. Profesor, ¿Sí? el momento de inercia en un MCU o en un MCV está relacionado con el movimiento angular del cuerpo o el lineal, ¿Cuál, hijo? la I. El I por lo general trata de un movimiento respecto a un eje. Digamos, si la partícula en ese instante efectúa un movimiento circular o circunferencial, yo puedo determinar el momento de inercia. En general esto lo vas a encontrar cuando están describiéndose movimientos circunferenciales, ¿de acuerdo? Pero no te olvides que por ahí lo que puede ocurrir también es que la partícula en algún momento, en algún instante, puede describir un movimiento que cambia la dirección. Por ejemplo, viene así y de pronto hace una curva así. ¿Me explico? Acá con respecto a esto, puedo decir, bueno, aquí el centro de curvatura puede estar ubicado acá. Y respecto de a este centro de curvatura, vos puedes definir un vector R, ¿sí? Si es regular, porque si es irregular que no se mantiene, bueno, entonces vos decís, en este arco de curvas, si se mantiene constante desde el centro de curvatura, puedes hablar de un momento de inercia asociado a ese movimiento de la partícula. ¿Me explico? Sí, Pero en general lo vas a encontrar sobre todo para movimientos que describen trayectorias circunferenciales, ¿de acuerdo? O arcos. En el caso cuando yo te diga, van a ver movimientos así de una puerta, por ejemplo, una puerta en tu casa. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de movimiento haces? ¿Cómo haces para abrir? Pues agarrar, por supuesto, meter la llave y después empujar de la perilla, ¿no es cierto? Y ejerces una fuerza. Pero esta puerta gira alrededor de un eje que pasa por ¿dónde? Por las bisagras. ¿Me explico? sí, gracias. ¿Me entiendes la idea más o menos? Nada más que ahí sería la forma de un cuerpo ya no puntual, sino que sería un cuerpo este, rígido. Puedo imaginarme la puerta como un rectángulo de masa determinada. Entonces acá decíamos que la energía cinética de rotación, fíjense ustedes la similitud. ¿Quién hace las veces de masa acá? ¿Se acuerdan cuál era la energía cinética de traslación para una partícula? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cómo era la forma? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Muy bien, joven. Ve que está bien la memoria ahí. Es decir, que vos me decís un medio de la masa que es por la norma al cuadrado de la velocidad instantánea, ¿no es cierto? En ese instante. Esta es la energía cinética de traslación de una partícula. Fíjate aquí la similitud. Ahora estamos hablando de la energía cinética de rotación. Es un medio. Quien hace las veces de masa aquí es el momento de inercia, donde está involucrada la masa. Y ahora cambio la velocidad de traslación por la velocidad de rotación, que es la velocidad angular, elevada al cuadrado, es decir, la norma al cuadrado de la velocidad instantánea. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Y la unidad en que se mide también son energías, va a ser Joule. Pero aquí ustedes se dan cuenta que, a ver, ¿cómo era la unidad del momento de inercia? Era masa por R cuadrado. Entonces era masa por kilogramos por metro cuadrado. Y si yo multiplico por la velocidad angular, que es radianes sobre segundo elevado al cuadrado, radianes sobre segundo al cuadrado, todo eso, al asociarlo, me queda todo esto. Entonces, ¿qué es? Kilogramos por metro sobre segundo. Eso es Newton. Y la otra potencia de M por metro, Newton por metro, es Joules. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bien. Entonces, volviendo acá.
Si tenemos, por ejemplo, dos instantes de tiempo, T inicial y T final, con el T final mayor que el T inicial, puede ser, por ejemplo, que el T inicial, un cuerpo está girando y en el instante 2 segundos tomo nota de ahí de la velocidad que tiene en ese instante, velocidad angular, el módulo, dirección y sentido, y en un instante posterior también. Entonces, ¿cómo van a ser las energías cinéticas de rotación en esos dos instantes? Van a tener esta forma. La energía cinética de rotación inicial va a ser un medio del momento de inercia por la velocidad del módulo, la velocidad angular inicial al cuadrado, y la otra, la energía cinética de rotación final, va a ser igual a un medio por el momento de inercia por el módulo al cuadrado de la velocidad angular final, instantánea, al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso me puede representar, por ejemplo, vamos a limpiar aquí un poquito. Limpio acá, en la representación ahí del esquema. Ustedes ya son capos en esto, se dan cuenta también, ¿sí? Entonces, vayan tomando captura de pantalla ahí en la medida que uno se queda una diapositiva, chicos, ¿no? Para aquellos que pueden. Entonces, acá tenemos, supónganse, B inicial y B final, ¿ok? ¿Qué pasaría si el movimiento, acá en general, el tamaño de las flechitas, se dan cuenta, jóvenes, omega inicial y omega final? Ustedes ya saben la reglita esa de cómo determinar el sentido, dirección y sentido de la velocidad angular. Hago la regla en la mano derecha, pero de la siguiente forma. El sentido de giro, fíjense que en el dibujito de la parte superior, me dice que está girando en el sentido antihorario, en contra del amanecer de las agujas del reloj. Entonces yo hago la curvatura de mi mano, la cierro así, que me quede cómodo, y el pulgar me indica el sentido del vector velocidad angular instantáneo. Si hubiera sido el sentido opuesto, digamos que en el sentido horario, no tengo forma de doblar así mi mano. Lo cómodo sería invertirlo y cierro mi mano y el pulgar me indica que en ese caso el vector velocidad angular apuntaría hacia abajo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces acá, volviendo al dibujo de abajo, decimos, bueno, son dos instantes, T inicial y T final, donde acá el tamaño de la flechita ya me dice que la velocidad angular aquí, el módulo de la velocidad angular inicial es menor que la velocidad angular final. ¿Qué pasaría con las energías cinéticas de rotación asociadas a esos instantes? Bueno, como vimos que la energía cinética es un medio de I por omega cuadrado, fíjense, la masa no cambió, la distancia, el R, como está efectuando una trayectoria circunferencial, el valor del momento de inercia se mantiene constante. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué es lo que cambia acá? El módulo de la velocidad angular. Exacto, correcto, así es, señorita. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Ve? Aquí tengo este y este. Y si yo me fijo en el dibujo, el módulo el tamaño de la flechita del omega final es mayor que la flechita del omega inicial. Es decir, que está asociado de cierta forma gráficamente con el módulo. Entonces, este omega es mayor, omega final, el módulo, que el omega inicial. Por lo tanto, ¿quién es mayor? ¿Qué energía cinética es mayor? La final. La final, correcto, porque este señor es mayor. Esto es constante, ¿de acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí tengo esto. Ahora fíjense, ustedes van a encontrar la otra semejanza, que aquí también podemos hablar de un teorema de trabajo de energía cinética o variación de energía cinética de rotación, que en el caso de la traslación decíamos, el trabajo que realizan las distintas fuerzas que están actuando sobre la partícula es igual a la variación de la energía cinética de traslación, un medio de mb final al cuadrado menos un medio de m por b inicial al cuadrado. Aquí también tengo un teorema para la rotación, donde ¿quiénes son los responsables? Los momentos. Entonces voy a decir,
los trabajos de cada uno de los momentos, que sería el momento neto. Acá uno no se olvide que estos chicos es el momento neto, ¿de acuerdo? Es el momento neto del que estamos hablando. Perdón, el trabajo del momento neto. El momento, me expresé mal, disculpe. El trabajo neto, debido a los momentos que están obrando sobre la partícula, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podía ocurrir acá? Decíamos, pueden estar actuando varias fuerzas y cada una de ellas me genera un momento. Bueno, lo que estamos hablando, fíjense de la definición del trabajo, esta forma para aquellos momentos que no son constantes o los trabajos de aquellos momentos que son constantes. Entonces, tenemos ahí el trabajo neto y es igual al cambio o variación en la energía cinética de rotación, la semejanza. Y vamos aquí, otra magnitud física nueva, la cantidad de movimiento angular L. Profesor, ¿Sí? ¿el trabajo que realiza ese momento es igual al trabajo que realiza la fuerza que produce el momento? Exactamente, es decir, porque en general uno pensaría, bien, el momento a quién se debe, a una fuerza, ¿de acuerdo? ¿Me explico? Sí. Nada más que tener cuidado, chicos. Aquí uno cuando dice el teorema se está refiriendo al trabajo neto. Pueden haber más de una fuerza. Algunas de ellas producirán un trabajo nulo, como el caso ustedes se daban cuenta cuando yo desplazaba un bloquecito sobre una superficie horizontal áspera. Ustedes decían, bueno, el trabajo de la fuerza de la normal, la del peso y la fuerza de rozamiento. El trabajo de la normal era cero, porque era perpendicular. El trabajo del peso, si bien es una fuerza conservativa respecto al desplazamiento realizado, de cero, pero también se acuerdan que al ser conservativa el trabajo de esa la puedo expresar como menoscambio de energía potencial gravitatoria. Sin embargo, si se estaba moviendo sobre una superficie horizontal, está a la misma altura, al mismo nivel, así que la variación de energía potencial es cero y no me introduce contradicción. ¿De acuerdo? Acá también puede ocurrir que van a haber fuerzas que te producen momentos, trabajos que sean distintos de cero o trabajos que sean igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, Bueno, Gracias, profesor. muy bien, ¿no? Por favor, gracias a ustedes por preguntar. Bueno, entonces esta nueva magnitud física, fíjense que tiene la misma estructura como la del momento, que es un producto vectorial ahora también, donde tenemos acá que es el momento, la cantidad de movimiento angular. L igual a producto vectorial R cruz P. Donde P, ¿se acuerdan qué era? cantidad de movimiento lineal. Exactamente, la cantidad de movimiento lineal. Decir que este señor era M por B. ¿Se acuerdan que este P, cantidad de movimiento lineal, este P igual a M por B? Y ahí se terminó la cosa. Entonces aquí esta nueva magnitud física me dice que el vector L siempre va a ser, como ya conozco, ya estoy canchero en álgebra, también he aprendido esa herramienta, es siempre perpendicular al plano determinado contenido por estos dos vectores, el vector R, radiovector, y el P. Y también, como toda magnitud vectorial, tiene características o atributos, módulo, dirección y sentido. Y es semejante en el caso de la definición del momento de un vector. El módulo es el producto aritmético de los módulos de cada uno de los vectores intervinientes, el vector R, el vector P y el seno del ángulo subtendido por ellos. Y siempre la dirección es perpendicular al plano que contiene a R y P. Y no se olviden que acá también sigue la regla de la mano derecha. Y el sentido me va a decir si obtiene de aplicar una de las reglas de la mano derecha. Porque dice una de las reglas en plural, porque también tiene esa forma. También tiene usted la regla del tirabuzón. En algunos textos los autores hablan también del comportamiento de la regla del tornillo, ¿cómo le llaman? Tornillo, no vayan a creer que lo digo de forma vulgar, tornillo de rosca derecha. Y otra, entienden que cuando uno tiene el tornillo y lo gira en este sentido, en el sentido antihorario, ingresa
En cambio, cuando uno hace el sentido horario, sale el tornillo. Bueno, eso es lo mismo que la regla del tirabuzón. ¿De acuerdo? El tirabuzón es el que saca corcho, digamos, para cuando uno va a descorchar un vino. El tradicional, ¿no es cierto? Ese como un hacho, que es como un tornillo así, tiene un manguito y uno va haciendo giro y va ingresando en el corcho hasta que llega el top y uno hace fuerza y tira de ese y ya saca el corcho. Ahí están los otros más que usa como palanca, una como bracito, que se levantan cuando el tornillo, por decirle así, llega hasta el tope, entonces hace que se levanten esos bracitos y eso me sirven como hacer palanca para extraer el corcho. Entonces ustedes aquí tienen, por ejemplo, esta situación entre una partícula que tiene una cantidad de movimiento P, que, bueno, pues uno puede decir, bueno, esto también tiene un producto que sé que es M por B, donde la velocidad instantánea, fíjense que esta es una igualdad vectorial. P es igual a M por B. Yo tengo una magnitud escalar aquí y lo que me da aquí por un vector es una magnitud vectorial. Como este es positivo, me dice que la dirección y sentido de P es la misma dirección y sentido que B en ese instante. Entonces acá, fíjate, yo le voy a decir aquí, después de todas formas está, ¿cuál es el ángulo subtendido? Que es una de las cuestiones que íbamos a contestar acá, chicos, la inquietud que dijo el compañerito por ahí. Bueno, ¿cuál es el ángulo comprendido entre R y P? Bueno, imagínate, yo siempre les he dicho que los vectores son segmentos de rectas, ¿no es cierto? De rectas dirigidos. A ver si me tengo aquí. No me lo da. No me activa. Ahí está. Yo pensaba que no me iba a activar. Entonces vamos a ponerlo acá para que ustedes lo vean. Lo voy a poner en negrito. Que los negritos así son la ventaja. Que uno pueda ahí. Bueno, ustedes ven con la línea de ese trazo, que es la recta imaginaria, ustedes que contiene el vector R. Y el P está en la dirección de la flechita celeste, ¿sí? Yo también puedo insertar otra línea así para que ustedes ya creo que ya se dan cuenta ustedes cuál es el ángulo subtendido acá. Es decir, este coincide con la dirección de este vector. Nada más que lo dibujo así para que ustedes lo vean en detalle. Digamos, lo ponemos acá ahora con los trazos. Ya está. ¿Cuál es el ángulo subtendido ahí? Entre R y P. Lo voy a limpiar de acá de este. ¿Qué ven, chicos? ¿Cuál es el ángulo subtendido? Entre R y P, yo lo que llevo es este ángulo, este radio vector. Hay un ángulo que va en sentido ¿Es horario. agudo o es obtuso? Agudo. Agudo. Correcto. ¿Se entiende, verdad? Es como que yo llevar, ¿sí? Le consulto, ¿sería como hacer un pequeño diagrama, puede ser ahí dentro del mismo gráfico o en otro, en el cual se los pone a los vectores que tengan el mismo origen y a partir de ahí se saca el ángulo? Ya está puesto acá, ya te lo voy a mostrar más adelantito. Si me tenés paciencia, yo te lo muestro con todo gusto. Ya lo vas a ver, la situación para que les quede más clarito. Vamos a ponerle aquí el vector amarillo, no sé si se va a poder contrastar, ahí está. Supónganse que tengo aquí este señor. ¿Ve? Lo que hago es trasladarlo y ponerlo colineal. Decíamos que los orígenes de estos vectores coincidan, sus orígenes. No sé si me explico, está medio feíto, pero bueno, sepan entender ustedes. Vamos a ponerlo un poquito más ancho. Y aquí le vamos a poner el caso final, la flechita así. No sé si se va a poder ver bien con claridad, que el amarillo no contrasta mucho. Pero me entienden que esto lo deslizo, el R, y este es el ángulo agudo, este que está acá. Ese es el ángulo subtendido entre los dos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos, como les decíamos, el momento angular, fíjense ahora, lo definimos como
a lo que era la semejanza allá en el momento de traslación era el P, M por B. Ahora lo que cambia es la masa por el momento de inercia y la velocidad de traslación B por la velocidad angular. Esto se llama el L. Y ustedes ya un poquito como que ya se imaginan también que va a haber también otra propiedad. ¿Se acuerdan que uno decía que la segunda ley de Newton la podía expresar fuerza resultante o fuerza neta era masa por aceleración, o también llegábamos a que era la variación de P, delta de P sobre delta de T. Y cuando uno tomaba el límite, ustedes ya conocen ya el límite, cuando delta T tiende a cero, me da una derivada de P con respecto a T. Bueno, eso también me lleva a eso. No vamos a hacer el desarrollo así minucioso de esto. Aquí tengo el L, que está definido como R cruz P. Entonces lo que hacemos acá es la derivada de L con respecto a T. Ustedes cuando aplican la derivada, ustedes ya saben derivar. Aquí lo que tengo es un producto de dos funciones, el R y el P. Y lo que hago es aplicar la derivada del producto. Es decir, que voy a derivar R con respecto a T y la otra por P sin derivar y más R sin derivar por la derivada de P con respecto a T, que este es el primer caso, aquí. Después hago todos los procedimientos, bla, 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 y llego a que me queda esta expresión final, R cruz F. ¿Por qué? Porque acá en un paso intermedio me aparece que derivada de R con respecto a T es la velocidad instantánea. Y aquí al tener B cruz P, fíjense que P es M por B. Entonces ahí esos dos vectores son paralelos, por eso que este término se me hace cero y me queda ya directamente R cruz derivada de P con respecto de T. Pero derivada de P con respecto a T es lo que ustedes vieron también, que es la fuerza. Y esto es R cruz F. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que la derivada de L, que es la otra forma de expresar, ¿sí?, el momento de una fuerza, de un momento neto, la segunda ley de Newton para la rotación, es el cambio del L aquí de la partícula, el total, con respecto al tiempo. Se ven la semejanza en las ecuaciones. ¿De acuerdo? Y una situación especial sería, bueno, yo saco de aquí, lo expreso como momento final por el diferencial de T, y donde yo digo, bueno, si el momento es un vector constante, esto se transforma en una variación delta de L, que no es pequeñísimo ya, y esto es un delta de T. Esto, acuérdense que estos diferenciales siempre eran cantidades infinitesimales, ustedes que ahora están rozándose con el cálculo diferencial. ¿De acuerdo? Es lo que sería el equivalente del delta de P sobre delta de T. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sería el equivalente a J, profesor? ¿Perdón? El F por delta de T sería tu J, en el caso que lo llevas al contexto de esto, digamos, F diferencial de T sería su J, en la impulsión, ¿correcto? Y aquí el M, esto no tiene nombre, pero es como que fuera una impulsión debido al momento. Es lo que está actuando ese momento en un dado intervalo de tiempo. Y te acuerdas que allá en la impulsión era la acción de la fuerza en un determinado intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? El J. Impulso o impulsión de la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, profe. Bueno, y aquí está lo que yo te quería decir. Mira, acá está la situación en que ustedes tienen el caso, por ejemplo, del momento de una fuerza. Tenemos en el vector rojo, uno que me representa la fuerza que está obrando o actúa sobre la partícula M, y está el vector R. ¿Qué me da esto? El ángulo, fíjese, el ángulo subtendido, yo lo que he dibujado acá, con esta recta de trazos, fíjense, este alfa es todo este ángulo. ¿Cómo es ese ángulo? ¿Es agudo u obtuso? ¿Qué les parece? Obtuso. Es obtuso, es mayor de 90 grados, ahí se ve en el dibujo. Y este que está aquí, que le llamamos beta, es el ángulo suplementario, ¿de acuerdo? ¿A qué quiero llevarlos acá con esto? Porque a mí el ángulo subtendido, cuando uno dice, ¿cómo determino el ángulo subtendido? Bueno, yo replico el vector amarillo y luego coincidente con la recta que lo contiene, que se prolonga, y esta es la medida del ángulo subtendido. ¿De acuerdo? Esto es lo que subtiende. ¿De acuerdo? Ahora, van a haber otras situaciones. Yo les voy a decir para qué vamos a utilizar esto, para que comprendan ustedes este resultado final. Fíjense ustedes acá
Este es alfa, este es el suplementario. Y este ángulo que está aquí, esto que estoy marcando aquí, este es un ángulo, este es el vértice de ese ángulo y este, el que está acá, es igual, congruente a este. La medida angular de este ángulo es igual a este. La propiedad que usamos acá, que ustedes vieron en el curso de ingreso, se llama ángulos opuestos por el vértice. Entonces este beta es igual a este beta. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, chicos? Bueno, Sí, profe. ¿sí? Entonces, Profe, si el vector R estuviese en la misma dirección pero en sentido contrario, el ángulo suspendido sería beta. si este tuviera como signo contrario, Claro, la flechita estuviese en el otro extremo, estaría el vector en sentido claro, contrario. Como... bueno, sí. Digamos que si se diera una situación, pero ojo, ¿no? Cuando vos estás diciendo que si esto está en sentido contrario, yo lo que tengo que tener cuidado, ¿dónde? Porque estos productos, R cruz F y el L, que es R cruz P, este R lo tomo desde un origen. ¿Me explico? Sí, pero considerando que el origen estaría ahí en ese punto M. ¿Aquí decís vos? Sí, Bueno, ¿cuánto entonces el podría? vector R estaría A ver, saliendo. A ver, niña, ¿cuánto sería aquí? Si vos pones tu origen acá sobre la partícula, ¿cuánto valdría este vector R? Ah, no, cero. Es cero. ¿Te diste cuenta del error? Sí, También me encanta que se den cuenta también ustedes. Ya lo decantan ustedes. Bueno, entonces fíjense ustedes, este segmento verde D es la menor distancia que hay entre el origen hacia el vector F. Este forma 90 grados, eso saben ustedes. Entonces vamos a ver que lo que aquí se me determina, 90 grados, obviamente este también es un ángulo recto. Y tengo acá que se me ha determinado un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, por definición, ustedes saben que el módulo del momento es módulo de R, módulo de F por el seno del ángulo alfa, que es el ángulo que subtendían estos dos. Pero ese es igual al suplementario, que es 180 menos alfa. Y esto es R por F, el suplementario le llamamos beta. A lo que voy, acuérdense en trigonometría que en el círculo trigonométrico, entre el primer cuadrante y el segundo cuadrante, supónganse que ustedes tienen un ángulo de 30 grados en el primer cuadrante y tengo el suplementario, ¿cuánto sería? 50. 150 grados. Entonces, imagínate, tengo un radio vector que está en el primer cuadrante que está haciendo 30 grados y el otro está haciendo 150 grados, pero los triángulos que me forman son semejantes y la función seno, los valores del seno son los iguales. ¿Se dan cuenta? Eso lo aprendieron en el curso de ingreso ahí, cuando vieron conceptos de matemática y geometría, todo eso. ¿Me siguen? Sí, Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la función seno, 180 menos alfa, es igual al seno de beta. Son suplementarios, es decir, que estos dos, seno de alfa y seno de beta, son lo mismo, el mismo seno. Pero ¿para qué me sirve aquí el seno de beta? Si yo me remito al triángulo rectángulo, si este es el ángulo al que me estoy refiriendo, el beta, el interno, para este la distancia D de dedo es el cateto opuesto. Y la hipotenusa aquí es el módulo, es el vector amarillo, que sería en el módulo, porque estoy usando ya geometría y trigonometría. Entonces estoy hablando de triángulos, estoy hablando de cateto como distancia de el módulo de R y el módulo de una parte de algo de acá, no sé. Esto ya no puedo decir el módulo de F. Contiene a eso, pero tiene un valor. ¿Qué quiere decir? Que el seno de beta yo lo puedo expresar cateto opuesto, que es D, sobre el módulo de la hipotenusa, que es el módulo de R. Y ustedes se dan cuenta acá que R.F, digamos, producto aritmético por el módulo de F por el seno, ¿qué me da? D por F. Es decir, que esta distancia se le llama el brazo de palanca. ¿De acuerdo? Eso es lo que veían en la teoría. De forma similar tendría acá también para el momento. Fíjate que acá el vector L, si bien es cierto es un vector que saldría o entraría al plano del pizarrón acá, del pizarrón. Uno dice el pizarrón.
a la plano de la diapositiva. Vamos, chicos. Usen la regla de la mano derecha o la del tornillo, así. Yo llevo R a P. Entonces el pulgar entra o sale. Sale. Fíjate, Entra. R Salida. o entra así. Este sería R, el índice, y el otro sería así. Así estaría. Entonces el pulgar está ingresando. ¿Está claro? Sí, profe. Señorita, ¿lo ve? Sí, profe, es que le hice con la mano izquierda. Bueno, o si no, también la regla del tornillito, ¿ves? Tornillito derecho quiere decir que vos lo llevas el R hacia el P, está girando así y el tornillo va a ingresar. ¿De acuerdo? Entonces, esa distancia hace aquí como las veces, no digo que sea así, ojo, ¿no? Esta distancia perpendicular vendría a ser como el brazo de palanca, que uno más lo escucha cuando habla de momentos, de una fuerza. Este sería el brazo de palanca en la distancia desde el origen en forma perpendicular hacia el vector fuerza. ¿Sí? Por eso es que aparece esa deducción. Para que les quede más claro. Bueno, entonces ahora vamos a los problemas y ahí fijémonos los cinturones. Y tenemos acá la primera situación, me dice el problema 17. Sobre una superficie horizontal, una partícula de 50,0 gramos gira con velocidad angular constante, es decir, que está describiendo un MCU, un movimiento circunferencial uniforme, describiendo una trayectoria que es una circunferencia de radio de 100 centímetros, es decir, sería de 1,000 metros, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento descrito por la partícula, que es movimiento circunferencial uniforme, ya me dicen, ustedes se acordarán, que la velocidad angular es constante y no hay aceleración angular. La aceleración angular es nula. ¿De acuerdo? Esa es una de las características del movimiento circunferencial uniforme. Muy bien. ¿Qué es lo que me piden acá? ¿Cuánto vale la fuerza resultante sobre la partícula si gira a razón de 720 RPM? Ustedes se acuerdan que aprendieron, supónganse, imagínense, a ver, como para hacerlo más, más académico esto, digamos. Imagínense que ustedes, esta partícula que está girando en ese plano, la tienen atada a un piolín, y este piolín está aquí, tiene su origen en el origen de la trayectoria de la circunferencia. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que está experimentando la masa? Como está apoyada sobre una superficie, correcto, tengo la normal. Vamos a suponer que no me ha dicho que hay fuerzas de roce ni el plano es áspero. Tengo la normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo. Tengo la interacción con el planeta Tierra, el peso, y vendría a ser la fuerza que me ejercería ese piolín. Que esto en realidad sería la fuerza, la tensión ahí sería la que hace de las veces de fuerza centrípeta. ¿Se acuerdan que del movimiento circunferencial uniforme aparecía solamente la aceleración centrípeta? Y esa aceleración centrípeta era la que me iba cambiando la dirección y sentido de la velocidad tangencial. Nada más. No me cambiaba el módulo de la velocidad tangencial, pero sí la dirección y sentido para que efectuara la trayectoria circunferencial. Muy bien. Entonces aquí nos vamos a acordar de la explicación de la segunda ley de Newton sobre la partícula. No se olviden, chicos, que ahora estamos hablando de una situación que tenemos un sistema de coordenadas tridimensional. El plano XY lo utilizamos para el plano donde está describiendo las trayectorias circunferenciales, esta masa, y el plano Z, que es perpendicular a ese plano. Muy bien. Acá lo único que hemos descompuesto, fíjense ustedes acá, hemos dicho, bueno, tenemos dos direcciones también que vamos a utilizar, que es la dirección radial según el eje del radio de la circunferencia y otra tangencial. No se olviden que siempre una tangente a una circunferencia, un punto, es perpendicular esa recta tangente al radio. Esa es una propiedad que goza las rectas que son tangentes a la circunferencia. Muy bien. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, vamos a discernir dos direcciones. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración.
Esto no se olviden, chicos, que esto que ya les quede grabado de memoria la segunda ley de Newton, que es la suma de fuerzas, vectorialmente hablando. No vayan a querer poner fuerza esta normal menos peso en forma vectorial. No, no. Es normal más peso igual, será algo si no está acelerado en la dirección vertical, en la dirección del eje Z. No. No, es constante. La velocidad. Digamos, claro, ahí la velocidad es cero, por lo tanto la aceleración es cero, y uno diría que la sumatoria de la normal más el peso es cero, ¿ok? La única que está haciendo que aparezca una aceleración centrípeta es esa fuerza F sub C, que le llamamos la fuerza centrípeta, que me puede estar representando la tensión de una cuerda que está atada al cuerpo. Entonces tengo para las dos componentes según la dirección de la tangente, tendría, fíjense ustedes acá, vamos a inspeccionar también. Veamos, si yo dijera, voy a buscar aquellas fuerzas que son tangenciales. Bueno, fuerza tangencial, sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. Y tendría la otra, fuerzas en la dirección radial, sería igual a una masa por una aceleración radial, que es la que conocen ustedes como aceleración centrípeta. Y la dirección, en este caso, de movimiento circunferencial uniforme, la fuerza es cero, porque no existe ninguna fuerza tangente. Y es nula, no hay fuerzas tangenciales en esta dirección, ¿de acuerdo? En el caso de movimiento circunferencial uniforme, si el movimiento hubiera sido circunferencial uniformemente variado, sí, aparece ya una componente de fuerza tangencial, que me produciría la otra aceleración tangencial. Y habría también la aceleración angular, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos con el caso de movimiento circunferencial uniforme y tengo el 720 RPM, me está dando una idea de la velocidad angular, ¿de acuerdo? Ese dato que me han dado ahí de 720 RPM está asociado con eso. Entonces, ustedes ven que en la notación, después del normal más peso igual a cero, lo único que hacemos en el eje Z es tomar la segunda ley de Newton. Fíjense cómo está escrita, normal más peso. Y ahora lo tomo en función de los versores que lo hemos sacado aquí. Hemos dicho acá el versor K, y aquí el versor K, y aquí hay otro versor K, ¿sí? Que está en la misma dirección y sentido, digamos, veamos. Y lo que va a pasar va a ser cero. Esto sabemos que no está acelerado, por lo tanto es cero y me queda que el módulo normal es igual al peso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me queda por evaluar es la fuerza en la dirección radial, que sería la fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Y esto es igual a masa por el módulo de la aceleración centrípeta. Ustedes aprendieron que es omega cuadrado por R, es decir, el módulo de la velocidad angular o la rapidez angular al cuadrado por el radio. O la otra forma que tendrían ustedes de la aceleración, el módulo de aceleración centrípeta, era, ¿se acuerdan que el módulo de la velocidad tangencial siempre estaba relacionado con la rapidez angular? Como esto es igual ahí, no decir que no, es que pasa que aquí cuesta cuando se me desliza mal el ratoncito. Aquí tengo el omega por el módulo del radio, este sería el R, el omega por R, ¿de acuerdo? Este sería el R aquí, y aquí tendría las dos barritas. Entonces, si yo tengo este omega, quiere decir que es B cuadrado sobre R cuadrado, y con este R módulo acá me quedaría B cuadrado sobre R. Eso sería la otra forma, pero como yo tengo acá como dato, fíjense ustedes acá los datos que dispongo. Tengo una masa, tengo el módulo del radio vector, y también tengo este dato que me va a permitir calcular la velocidad angular. Por cada revolución, ¿cuánto es lo que ha girado? Cada vez que gira una vueltita aquí completita, ¿qué ángulo barrió? ¿Qué desplazamiento angular se realizó? 2pi. 2pi. Eso es una vueltita. Y en 720 revoluciones
tendría 720 por 2pi, pero eso lo hace en un minuto. Yo necesito expresarlo por segundo. ¿Qué es lo que hago? Es dividir 720, ¿no es cierto? Hago así. Para encontrar el valor de la velocidad angular decimos, muy bien, yo tengo. Por cada vuelta son 2pi por, y ahora tenemos 720 revoluciones por minuto, es decir, que la varía en 720 dividido en 60 segundos, que es lo que corresponde a un minuto, y me da 75,39 el resultado de calculadora. No sé si tienen ahí calculadoras para seguirme. Los que tengan la cuentita ahí, 75,39. Como el dato original tiene 3 cifras significativas y tengo ahí un producto, lo que voy a expresar con 3 cifras significativas, mi resultado. Esas 720 para expresarlo en velocidad angular serían 75,4. Porque el 39, después en la centésima, ese 9 es mayor que 5. Y pueden aproximarlo a la siguiente cifra, a 4, que es la que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza centrípeta, el módulo de la fuerza centrípeta sería masa por el módulo de aceleración centrípeta, que es todo esto que está ahí. ¿De acuerdo? Es todo esto 5 por 10 a la menos 2 kilogramos, que es el dato de la masa, 75,4, que es lo que acabamos de calcular, y 1 metro. Y todo eso me da, hagan la cuentita, 284 sería 5 por 10 a la menos 2. ¿Alguien tiene calculadora ahí, chicos, para que lo vaya haciendo rápidamente? ¿No es 0,1 metro, profesor? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Son 100 centímetros. Son 100 centímetros. ¿Y 1 metro cuántos centímetros tiene? ¿Hola? Ah, sí, ya está. Centímetro, quiere decir 1 centímetro es la centésima parte. Si tenés 100 centímetros, te completan el metro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos ahí por 75,4 por 1 al cuadrado. Eso, perdón, no dije nada. Disculpe. Por 75,4 al cuadrado. Y me da luego comemos medio cuadrado por R masa. 284,25 Correcto. más o Bueno, menos. ya fíjate ahí, después de la comita, ¿qué número era? Después de la coma era 25. Bueno, entonces el 12, entonces ya no aproximan, deja en 284 Newton, ¿de acuerdo? Porque esto sería 1 sobre segundo cuadrado o radianes sobre segundo por kilogramo. Y como está el cuadrado aquí, se te hace segundo cuadrado por 5 kilogramos por, y este metro sobre segundo cuadrado es Newton. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto vale el vector momento de rotación respecto al centro de la trayectoria? Ahí dice el momento de rotación. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer, chicos, ahora es simplemente, vamos a ver de las fuerzas que están obrando, identificadas, y voy a ver el momento que me producirían cada una de esas fuerzas respecto al centro. Digamos, el radio vector aquí está en R, está en gris, me ubica la partícula y me ubica como se trata de una partícula, las fuerzas que están actuando sobre el mismo punto que la partícula. Tengo la fuerza centrípeta, la normal y el peso. Ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el ángulo comprendido entre R y P? Y la normal y el peso, ¿qué ángulo forman? De 90 grados. 90 grados. Entonces, si yo tomemos vamos a calcular el módulo del que me produciría el peso. Sería esto por el seno de RP, por la definición, ¿se acuerdan? Y esto sería por el seno de 90. ¿Y cuánto vale el seno de 90? 1. Vale 1. ¿De acuerdo? Y para el Sí, momento, profe. y para el momento n, también tengo algo semejante. Seno de 90, este sería el ángulo subtendido. ¿Ah? ¿De acuerdo? Muy bien. Y para la fuerza centrípeta,
¿Cuál es el ángulo subtendido? Fíjate que la flechita verde va hacia allá y el R va hacia allá. 180. Son 180. antiparalelos. Entonces, el seno de 180 es 0. ¿De Cero. acuerdo? Además, también lo otro que les quería decir aquí para que ustedes se den cuenta y analicen también, yo ya se los dejo para que ustedes lo mediten, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que de acuerdo a la segunda ley de Newton, cuando identificamos acá, ¿se acuerdan? El eje Z, la normal más el peso, esto como no está acelerado en la dirección 0, ese normal más peso es igual a 0. Bueno, lo que lo quiero llevar acá es lo siguiente. Muy bien, yo tengo aquí el momento que sería el momento neto y el momento de la normal, más el del peso. Ese si lo quieren ver así también. El momento de la normal sería R cruz N. Y después tendría más R cruz P. Y esto lo puedo asociar también. Entre esos dos momentos me permite hacer esto. R cruz N más P. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Y cuánto vale N más P? Vector nulo. Esto es 0, Porque tienen vector distintos nulo. signos. Y esto hemos dicho, encontramos que es 0. Quiere decir que la suma, el momento resultante, en realidad sería el vector nulo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Si lo quieren ver en términos también de esto que tengo los módulos, bueno, ya lo forjan así y bueno, se van a dar cuenta que también llevándolo por este caminito, también les va a dar 0. ¿De acuerdo? Pero aquí la situación es que el momento neto, el resultante es 0. Aquí en la partícula que está describiendo un MCU. Bien. Según la respuesta en el apartado B, dice, ¿qué ocurre con el vector cantidad de movimiento angular L de la partícula respecto al centro de la trayectoria? ¿Cuánto vale el vector L? ¿Se acuerdan que el vector L era R cruz P? ¿De acuerdo? Entonces lo calculamos de esta forma, llevándolo por este camino. Entonces decimos, muy bien, por definición el módulo es esto, ya lo tengo definido. Entonces ustedes se dan cuenta que el radio vector y el vector cantidad de movimiento, este ángulo que forman, ¿de cuánto es? Es de 90 grados, ¿de acuerdo? Porque este está en la dirección radial y el otro es tangencial. Y la propiedad que me dice una recta tangente a una circunferencia siempre es perpendicular al radio. Entonces el ángulo es 90 grados y aquí evaluamos, ponemos los valores para el radio, para la masa de la partícula, luego del cuerpito, la velocidad angular, porque ahora este B, el módulo de B, en realidad es el B de la velocidad, por decirlo así, velocidad tangencial, pero está expresado también como omega por R, ¿se acuerda? Esa equivalencia que la pusimos hace un ratito. Entonces yo tengo omega por R, que sería el reemplazo de la velocidad, el módulo de velocidad tangencial. Y fíjense ustedes, cuando multiplico este R por R, me daría mr cuadrado por omega. Entonces eso le queda la forma esto. Y esta partecita que yo les quería decir nada más para que ustedes lo vieran, les quedó una formita así, si ustedes asocian ahí el R al cuadrado por el omega. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Estos términos que están por acá, m por r cuadrado, es el momento de inercia, el escalar que nosotros habíamos definido. Este sería el momento de inercia de la partícula por omega. Y esto es como que fuera el equivalente del P para una partícula, cantidad de movimiento lineal, que es la inercia m por la velocidad de traslación, el módulo de velocidad de traslación, es decir, de la instantánea. ¿De acuerdo? ¿Lo ven, chicos, el desarrollo aquí, lo que ocurrió acá? Sí, profe. Bien, eso es lo que ha pasado aquí. Bueno, y de acá, ¿qué es lo que ocurrió? Fíjense, como el momento es 0,
se dieron cuenta que el momento neto de acá es 0, significa que en la definición que teníamos ahí de momento 0, señor, esto era 0, significaba que la derivada de L con respecto a TC, si es 0, si esto fuera igual a 0, ¿qué implica eso? Que sería acaso la situación de que tengo un L momento. sería constante. Exacto, correcto. A mí me gusta verlo por ese lado así. Este es lo mismo que decir, bueno, voy a tomar el delta de L, la variación de L, pero la variación de L, como el omega se mantiene constante, no lo va a afectar. Entonces la diferencia me va a dar el vector nulo. Con las tres componentes, ya a mí me hubiera gustado más el vector nulo, pero bueno, esto se entiende, nada más que tengan cuidado, tomen la captura de pantalla, es 0 kilogramos la componente I, 0 kilogramos metros cuadrados sobre segundo la componente en la dirección I, y la otra 0 kilogramos metros cuadrados sobre segundo en la dirección Z, es decir, versor K. Entonces esto me está diciendo que esto en realidad se mantiene constante, ¿de acuerdo? ¿Y cuál Sí, es el profe. momento de inercia? Es bueno calcular esta cantidad. Esto ya lo hemos dicho, que se lo he hecho destacar aquí. Cuando ustedes vieron, tomamos de la definición del momento angular, de la cantidad de movimiento angular, digamos que le hacía observar esta asociación es el momento de inercia, m por r cuadrado. Bueno, aquí se los piden ya que lo haga la cuentita aparte. ¿Se dan cuenta? Es simplemente reemplazamos la masa por el radiovector, que es un metro. ¿De acuerdo? Y me da este valor, kilogramos, metros cuadrados. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Algún preguntita con esto? Profe, ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Ahí está. Sí, a esa. Listo. Listo, profe, gracias. Gracias. Vamos al otro problema. Vamos a ver si tenemos tiempo. Dios quiera que nos den los tiempos ahora. ¿Cuántos problemas hay que hacer hoy? 3. Es que lo que pasa es que la puesta a punto de la ejercitación, digamos que era larguita, digamos, haciéndoles acordar toda. Bueno, pero bueno, no nos preocupemos, porque aquí en la presentación ya directamente vamos a los bifes, ya resolviendo los problemas. Este es el problema 18. ¿Ah? Ya todo ese conjunto de recuerdos que hemos hecho y las nuevas magnitudes que vamos a utilizar es lo que llevó más tiempo, ¿de acuerdo? Ahora aquí, el problema 18. ¿Hola? Ok, dije, está bien. Al problema 18 vamos a poner ahora la situación en que se trata de un movimiento circunferencial uniformemente variado. Y no se olviden, jóvenes, que el movimiento circunferencial uniformemente variado teníamos aceleración angular, aceleración centrípeta, aceleración tangencial. Entonces uno podía esperar que haya una fuerza tangencial, una fuerza centrípeta, y como esto se está moviendo en un plano, también tengo normal y peso, ¿de acuerdo? Entonces me dice aquí el problema. Un cuerpo puntual de 0,050 kilogramos realiza un movimiento circunferencial uniformemente variado. Atención ahora, me dice, uniformemente variado. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una aceleración angular que es constante, cuyo módulo es me han dado el dato, que serían radianes por segundo al cuadrado, y el radio de giro, digamos, el que está efectuando esa circunferencia, esa partícula, es de 1 metro. ¿Qué dice? Partiendo, ¿de dónde? De un reposo. La Del velocidad de reposo. 0. Exacto, que la velocidad inicial tangencial es 0, la velocidad angular instantánea es 0, y además me dice, y realiza 200 vueltas o giros completos. Entonces, esos son los datos que dispongo. Masa, módulo de la aceleración angular, y aquí tengo, acá está, este es 0 segundos. Claro, la inicial es 0, 1 sobre segundo. Aquí, por eso es que a veces uno se puede confundir, esto sería radianes por segundo, pero bueno, así es. Muy bien, ¿qué me piden? ¿Cuánto vale el momento de rotación R que actúa sobre el cuerpo? Bueno, el momento neto, yo tengo que simplemente
dibujar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Y como hemos dicho, se trata de un MCU, debe ser con seguridad la normal porque está interactuando con la superficie de apoyo. Tengo esto. No hay rozamiento, digamos, voy a suponer que la superficie es lisa. No me han dicho nada al respecto de eso, de que sea rugosa. El peso, la componente, la fuerza centrípeta y la componente, que es la componente radial, y la componente tangencial, que es la fuerza tangencial. No se olviden que la fuerza tangencial me produce una aceleración tangencial, que si está en la misma dirección y sentido que la velocidad tangencial, lo que va a ocurrir es que el módulo, la rapidez tangencial, va a ir aumentando. Entonces aquí, chicos, tenemos el vector eta, que es, si está girando en este sentido antihorario, imagínense ustedes 2 instantes del tiempo, ¿se acuerdan el problema anterior? La velocidad angular en el instante inicial tiene esta dirección y sentido, el pulgar hacia arriba en el z positivo. Y si está aumentando la rapidez tangencial, que si yo tengo una velocidad angular o la rapidez angular, también el tamaño de la flechita es más grande. Y por lo tanto yo voy a tener un vector de aceleración angular media dirigido en esta dirección, porque me está diciendo que está aumentando la velocidad angular en un determinado delta de t. Pero como el movimiento es mcv, la aceleración angular media coincide con la aceleración angular instantánea. Perfecto. Ya recordamos eso, entonces decimos, muy bien, ¿qué vamos a evaluar? El momento resultante con respecto a O. Y el O lo hacemos coincidir con el centro de la trayectoria, es decir, de mi sistema de coordenadas. Vamos a ver, fíjense acá, chicos, los voy a volver a borrar para que ustedes vean. Ay, no se me dibujó. Ahí estamos, bien, se activó. Listo, 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 listo. Listo, listo, listo. Listo, listo, listo. Bueno, vamos a dejarlo eso ahí. Veamos. El momento de la normal y del peso, ¿no es cierto? La suma esta de esos momentos, ¿cuánto va a valer? ¿Cero? Es vector nulo, ¿no es cierto? Aquí. Porque la normal más el peso están equilibradas, es decir, que no hay movimiento en la dirección del eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué hace aquí? El momento de la fuerza centrípeta, esta. ¿Y esta qué ángulo subtienden? Aquí 180. se lo he dibujado. ¿Cuánto es? 180. A ver, ahí por ahí una niña que me preguntaba hace un rato. Bueno, yo lo que hago siempre, acuérdense chicos, que esto está en el plano XY. Muy bien. El vector R lo deslizo hasta que coincida también, o el vector, en este caso, el vector fuerza centrípeta, el verdecito, lo deslizo hasta que los orígenes coincidan ambos. Y este es el ángulo subtendido. En este caso 180, por lo tanto, el momento debido a esa fuerza también es cero. ¿Cuál me queda por calcular? El de la fuerza tangencial. ¿Qué ángulo forman la fuerza tangencial con el radiovector? R. 90 grados. ¿Se dan cuenta? Es 90 grados. Por lo tanto, este es distinta de cero. Es decir, que este señor, el momento neto, ahora, en el movimiento circunferencial uniforme, es distinto de cero. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, Sí, profe. ¿se acuerdan que la segunda ley de Newton, en la otra forma que nosotros decíamos, para la traslación era fuerza era igual a masa por aceleración? Muy bien. Ahora yo voy a expresar la otra forma para la rotación. Fíjense, ¿se acuerdan que era momento de una fuerza resultante es igual a momento de inercia por la aceleración angular? ¿De acuerdo? Porque la información que disponemos, chicos, es esta: masa, módulo de aceleración angular y el radiovector. Yo puedo calcular el momento de inercia con los datos que dispongo. Masa y el radio. Sí, Claro que sí, porque aquí tengo el momento de inercia, tiene esta forma y los datos que dispongo son estos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, lo que me queda nada más, me resta por decirlo. Muy bien,
hago la cuentita, entonces lo reemplazo acá. Reemplazo, digamos, el módulo. Vamos a determinar, si ustedes siguen la regla de la mano derecha, ustedes se han dado cuenta que el momento vector resultante neto está en la dirección del eje Z, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que teníamos es una forma de expresarlo. Aquí es el momento de inercia, y esto está expresado en forma vectorial. Se dan cuenta aquí, v vector con esta aceleración angular vector. Esto es el escalar. ¿Se acuerdan que les decía? El momento tiene, me dice esta igualdad vectorial, me dice que el momento tiene la misma dirección y sentido que la de la aceleración angular. O al revés, inversamente, el vector aceleración angular tiene la misma dirección y sentido que el momento el momento neto. ¿De acuerdo? Por eso es que las flechitas en violeta y rojo están en la misma dirección y sentido. Nada más que una es distinta en tamaño con respecto a la otra. Aquí está el escalar, que lo que es un escalar positivo me le dice que son proporcionales entre sí. Entonces, al reemplazar las cantidades que tengo aquí, yo voy a decir, bueno, esto ya de mano, ya sé que está en el eje Z, por eso es que aparece acá el versor K, porque me indica que está en la dirección del eje Z. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? Positivo. Positivo. Entonces aquí ya no marco este, se supone que es positivo, pero no lo denoto, digamos, simplemente lo dejo así en forma implícita. Por lo tanto, el vector momento neto es igual a esto, 0,075 newton metro. Fíjense que acá, si asociamos kilogramos, esto al cuadrado, metro al cuadrado, o sea, kilogramos metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces yo puedo, del metro cuadrado puedo decir metro por metro, y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton por metro, es newton metro. No es joule, no se vayan a confundir. Les hago la aclaración acá. Tengan cuidado, que cuando uno expresa en momento es newton metro, así lo dejan. La unidad de momento es newton metro. Si lo expreso en forma vectorial, ya le ponen su módulo, dirección y sentido. Tendrá un versor. Acá lo único que decimos que la dirección de la aceleración angular que hemos calculado ahí, esta, que nos han dado como dato, es 1,5 sobre segundo cuadrado versor K. Ya es una forma vectorial nada más. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profe. nos preguntan también qué trabajo realiza en las 200 vueltas y qué energía cinética de rotación adquiere el objeto. Como tengo 200 vueltas, 200 giros, significa que cuánto ha sido lo que se ha desplazado angularmente la partícula desde que empezó a arrancar desde el reposo. 360 grados por 200. Exacto, ya está escrito acá. Bueno, no se los borré porque, bueno, no me di cuenta y bueno. Pero está escrito, ustedes se dan cuenta, por cada giro son 2 pi radianes que se va desplazando el desplazamiento angular, y el total serían 2 pi veces 200 giros. Entonces, como la aceleración angular es constante, entonces tenemos un movimiento circunferencial constante, donde sabemos que el momento de la fuerza también es constante. Por lo tanto, yo voy a calcular el trabajo debido a ese momento como el que corresponde al producto escalar del momento por el desplazamiento angular. Es decir, simplemente la forma directa así. Momento, producto escalar, desplazamiento angular. A ojo, acuérdense chicos que yo les decía, si esto el momento fuera variable con la posición angular, esto se hubiera transformado en realidad en una integral. Entonces esto es igual al módulo del momento, módulo del vector de desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido entre el momento y el desplazamiento angular. Bueno, uno se imagina que el desplazamiento angular en realidad está en la dirección tangencial, es lo que me está indicando. Pero acá, digamos, el ángulo, perdón, no dije nada. En el desplazamiento angular ya sería un vector que estaría en la dirección hacia arriba, perdón, porque entonces sería como 2. Esto es un poquito más complicado de ver, pero no importa, digamos, a lo que se refiere es que el delta de phi sería como algo así, que se estaría haciendo, digamos, el giro, el desplazamiento angular, y está sobre este plano, y con respecto a MR,
están, en realidad la representación sería así como la de la velocidad angular. No sé si ustedes se ven. A ver, chicos. La velocidad angular media es delta de omega, delta de phi, perdón. En este caso aquí, delta de phi sobre delta de t. Es decir, que este señor tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento angular. ¿Y cómo determino la dirección y sentido acá? Con la regla de la mano derecha. Lo que hago es, en este caso, no haciéndolo así, sino que cierro la mano, mi radio de curvatura, digamos, por decir, el cierre de la mano acá me indica esto es lo que se está desplazando y tiene la dirección ahí. Eso me daría el desplazamiento angular. Esto está también bien estrechamente vinculado con la velocidad angular. Así, en lo que ha girado, ¿no es cierto? Yo cierro mi mano y me indica el pulgar hacia arriba el sentido de la velocidad angular en ese instante. Pero también el desplazamiento angular tiene esa misma dirección y sentido. Por eso es que el desplazamiento angular decimos que el ángulo subtendido entre el momento y el desplazamiento angular es cero. ¿No es cierto? Está en la misma dirección y sentido. A veces no es muy obvio de verlo así, pero hágame caso por ahí por el momento. Tomémoslo así, digamos, con esa interpretación de la definición de la velocidad angular, como lo hacemos. Entonces, conozco el momento, el módulo del momento que lo hemos conocido, ya calculado en la diapositiva anterior, que es esto, el módulo es 0,075 newton metro, por el módulo del desplazamiento que correspondería a los 2pi por 200 radianes. Y esto era 1,26 por 10 a la 3. Si solo en una vueltita tengo 200, en pi radianes, este número en 2pi sería como 628. 628 por 2 serían como 12,56 así, y por 100 sería 12,56, sería 1,256 por 10 a la 3. Es decir, 1,26. 1,258 en la aproximación. Esto lo hemos hecho así a capela, como se dice, usando el chip neuronal. Entonces, este producto que nos da, newton metro, y este radianes que es adimensional. Eso newton metro que es unidad de energía, es trabajo, también es 94 joules. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué trabajo realiza M en las 200 vueltas y qué energía cinética de rotación adquiere? Ustedes se acuerdan que el teorema del trabajo, variación de energía cinética de rotación, era muy claro. El trabajo que realiza el momento resultante va a ser igual a variación de energía cinética. ¿Cuánto vale la energía cinética inicial de rotación? ¿Cero? Cero, porque parte del reposo. ¿No es así? Entonces tenemos que este término se hace cero porque la energía cinética de rotación inicial es cero. ¿Qué quiere decir entonces? ¿A qué conclusión llegamos? A que el trabajo del momento resultante o neto es igual a la energía, en este caso, a la energía cinética de rotación final. Coincide el valor de 94 joules con la energía cinética de rotación final. Y chicos, acá puede ocurrir también que a uno le preguntaran, qué sé yo, un parcial le pueden decir, muy bien, ¿cuánto equivale a la velocidad angular que adquirió? Con este dato, como tengo la energía cinética de rotación, yo sé que es igual a un medio de I, momento de inercia, por omega cuadrado, es decir, la rapidez angular al cuadrado, ahí puedo determinar la rapidez. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta de lo que les digo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Eso hablando, digamos, una posibilidad. Ahora, me dice, la otra pregunta es, ¿qué tiempo tarda en dar las 200 vueltas? ¿Qué cantidad de movimiento angular L tiene al cabo de ese tiempo? ¿Y cuál es la velocidad angular del cuerpo a los 200 segundos? 200 vueltas, perdón. Entonces ahora sí, con seguridad yo sé que la aceleración media es igual a aceleración instantánea constante, característica del MCV. Entonces puedo calcular tranquilamente el instante que tardaría en realizar esos 200 giros.
utilizo una de las ecuaciones, las voy a limpiar acá un poquito para que ustedes la vean. Voy a limpiar, fíjense, la que me da la posición un dado instante posterior t es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular por el delta de t más un medio de eta por delta de t cuadrado. ¿Se acuerdan que para la traslación era x de t es igual a x inicial más velocidad inicial por delta de t más un medio de aceleración por delta de t cuadrado? Son muy semejantes. Ahora voy a trabajar con los módulos y sentidos. Simplemente decíamos, bueno, el módulo de la fin final es igual a todo esto con módulos. Simplemente hemos pasado la notación con módulos. Y acá pasamos esta diferencia entre los módulos, entre la posición angular final y la posición angular inicial. Esto es el módulo del vector desplazamiento angular. Y me queda en esta forma. ¿Cuánto vale la velocidad angular inicial? Vale 0. Por eso que este término se le hace 0. ¿Esta cuánto vale? El equivalente a las 200 vueltas, 200 giros que realizó. Eso ya lo hemos calculado, 1,26 por 10 a la 3 radianes. Y lo que me quedaría aquí como incógnita, ¿cuál es? El delta de t cuadrado. El módulo de aceleración angular lo conozco, que ahí tengo los datos que tengo aquí disponibles. Entonces la incógnita es delta de t cuadrado. Es decir, vamos a limpiar acá para mostrarles acá justamente. Esto ya lo tengo conocido. No tengo conocido ahí. A veces se quiere activar. Bueno, estos son conocidos. Esto es conocido. La incógnita es esta. Entonces, despejando, hago pasaje de términos y me queda este 2 que está aquí en el denominador, pasa a multiplicar 2 por 1,26 por 10 a la 3 radianes sobre el módulo de aceleración angular y esto me da 41 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo considero que el delta de t es t final menos t inicial y considero que el instante inicial es 0 segundos, yo quiero saber cuál es el instante a los 200 segundos. En este caso coincide, como ustedes se habrán dado cuenta, a que ese instante corresponde a 41 segundos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué cantidad de movimiento angular L tiene al cabo de ese tiempo? Bueno, para calcular L, que yo sé que tiene esta forma, L es igual a I sub 0 por omega, momento de inercia, que esto ya lo hemos calculado. Yo necesito encontrar la velocidad angular en ese instante a los 41 segundos. ¿Qué hago? Como se trata de un MCV, entonces lo que hago es simplemente reemplazar. Fíjense, jóvenes, aquí el momento angular tiene el valor de la velocidad angular, la misma dirección y sentido, me dice esta ecuación vectorial. Entonces el omega yo sé que es un dado instante a las 200 vueltas, que serían 41 segundos, está en la dirección del eje Z positivo. Entonces, eso es lo que me va a dar. Tengo con la aceleración angular también apunta en la dirección del Z positivo. Entonces, para que no se asusten, esta velocidad inicial es 0. ¿Se acuerdan que parte del reposo? Simplemente hago la cuentita. Ahora, con la cuentita ya tenemos en mano. Este señor se me hizo 0. Entonces me queda simplemente este término que lo que evalúo acá y es el módulo 1,5 radianes por segundo al cuadrado o 1 sobre 5, 1 sobre segundo cuadrado, versor K, sentido positivo, por 41 segundos menos 0, que es el delta de t, que ya sabíamos que el t inicial era 0 segundos. Lo que me da finalmente que la velocidad angular al cabo de 41 segundos o a las 200 vueltas es este valor, 61 radianes por segundo versor K. Y lo que hacemos ahora es reemplazarlo en el L, que está definido así. Es decir, necesitamos calcular el valor de M, el momento de inercia, que conozco la masa, conozco el radio al cual está girando, y por los 61K me da este resultado final, el L, 3 kilogramos metros cuadrados sobre segundo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna preguntita? ¿O necesitan ahí que me quede una diapositiva? En esa, en la última, en esa. Listo. A ver, dale, niño. ¿Me avisas? ¿Querés que te limpie ahí los garabatos? No, me tengo impresión. Gracias. Ya saco la foto. Bueno, muy bien. Listo. Gracias. Vamos a
al último, vamos a ver si lo completamos. De todas formas, si no pasa eso, queda una parte que ustedes lo van a completar, chicos, porque la intención es esa, de tratar de, ya con las herramientas que ustedes tienen, bueno, ya lo están prácticamente, se están familiarizando con la forma en que trabajamos nosotros. Aquí compartimos, me avisan si ya lo ven, lo visualizan. Ahí se ve, profe. ¿Ya lo están viendo? Sí. Ok, Sí, profe. listo, gracias. Bueno, el problema 19 me dice, es una esfera E de masa m sub e, cuelga de un hilo de longitud r. La esfera es impactada horizontalmente por una bala B de masa m sub b que queda incrustada en ella. La situación es esta. Esto va a girar en un plano vertical. Viene una bala con una rapidez v sub b, aquí está en forma vectorial la velocidad representativa de la bala, e impacta y se incrusta en la esfera. Prácticamente vamos a considerar que ese tiempo en el cual impacta y se incrusta y queda incrustada, es muy pequeño. Y de pronto esta sale también con una velocidad, la esfera con la bala. Esto va a girar en un plano vertical. Entonces, lo que hacemos es, adecuadamente, esta es mi situación, en el esquema de la situación. El plano es vertical, entonces yo voy a poner un sistema de coordenadas tridimensionales X y Z, fijado el origen de coordenadas en el centro de la trayectoria. Muy bien, ya tengo más o menos una situación que me estoy imaginando, me estoy haciendo la película en mi cabecita. Entonces, bueno, esta sería la situación antes de impactar, cuando impacta, durante el impacto y posterior al impacto. Es decir, una vez que quedó incrustada, esta va a salir con una velocidad inicial, porque inicialmente esto estaba en reposo, la esfera colgaba. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en la esfera, chicos? El peso. El peso, Esa es la tensión. sí, exactamente, porque cuelga de ese, lo sostiene. Ya ahí va a haber una tensión. Cuando sale con una velocidad, fíjate que aquí, ¿cómo está inicialmente antes de que impacte la bala? En reposo. Quiere decir que la tensión más el peso, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es igual a ¿cuánto? ¿Cero? Es cero. Cero. Ahora, la situación es para que ustedes ya se den cuenta. Cuando se incrusta la bala, por supuesto que cambió en la situación, en el choque. Esta es una situación de un choque. Entonces va a cambiar su momento lineal con la que venía la bala. Ahora va a estar incrustada y seguramente que esto va a darle una velocidad después del impacto, cuando ya queda incrustada la bala. A partir de ahí, se mueve en un plano vertical. ¿Me siguen, chicos? Entonces, entre este instante y este instante posterior, ¿hay una variación o cambio en la cantidad de movimiento? Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque aquí lo que está ocurriendo es que ahora la velocidad inicial y la velocidad B', un instante posterior, ¿son iguales o son diferentes? ¿Diferentes? Son diferentes. Bueno, algunos dirán iguales, otros diferentes. Bueno, ya vamos a ver cómo lo dilucidamos. Yo sé que si hay una variación en P, va a ser de esta forma, que está expresado de estas distintas formas, donde ahora, ojo, la masa es de la bala más la esfera. Por eso que dice la masa total es masa de la bala más las esferas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí me doy cuenta es que el vector velocidad está cambiando permanentemente de dirección, no es constante. Ahora voy a ver por qué. Como las fuerzas, ¿cuáles son las fuerzas que están obrando? Supongamos aquí que está en esta situación. ¿Qué fuerzas están obrando ahí? El peso, la tensión. ¿Sí? Nada más. Creo que nada más. Nada más. Y estás en lo cierto, hijo. Ya la bala quedó incrustada, ¿no es cierto?
Acá cuando fue la historia durante la incrustación de la bala, mientras iba penetrando a la esferita, es otra historia. No nos interesa eso. Eso ocurrió en un tiempo muy pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente una vez que se incrustó, esto sale con una determinada velocidad inicial. Y aquí cambió. ¿Por qué? Porque está la tensión y el peso están actuando. Y el peso, si usted se da cuenta, jovencito, el que me contestó ahí, yo lo puedo descomponer. Este sería el diagrama de todas las fuerzas que están obrando sobre el sistema ahora bala más esfera. La tensión y el peso. La fuerza peso la puedo descomponer según dos direcciones, tangencial y radial, que están expresadas acá en el diagrama de cuerpo libre. Ah, profesor, entonces quiere decir, me van a decir ustedes, ¿quién es la responsable de modificarme la velocidad, el módulo de la velocidad tangencial? La fuerza tangencial. Exactamente, la componente tangencial. Es decir, que tiene que haber una fuerza tangencial para que me modifique la componente tangencial de la rapidez, o del vector velocidad tangencial. Es decir, que me modifique la rapidez. Y efectivamente, la componente del peso en la dirección tangencial aparece acá. Cuando está aquí abajo, por supuesto que esa componente se hace cero. ¿Lo ven? Como que aquí arriba también, cuando está en la parte superior, también esa componente tangencial desaparece en ese instante. Entonces, pero en el transcurso de todo este tiempo acá, lo que va en cualquier punto de la trayectoria, tiene un valor del peso, pero que está, esa componente tangencial no es constante. ¿Está variando con quién? Con el ángulo. Por eso tengo aquí las dos componentes del peso en la dirección radial. Fíjense ustedes, este ángulo alfa es el congruente con este. Porque aquí uno por geometría, uno puede decir, toma una paralela con esta, con el peso, y esto sería la transversal. Entonces este ángulo, este es congruente con este. Por eso es que tengo aquí el alfa. ¿Lo ven, verdad? Eso es por geometría. Entonces, para este ángulo definido, ¿cómo voy a descomponer? La componente radial está relacionada ¿con quién? Este es el ángulo, este es el ángulo alfa, estamos viendo, ¿no es cierto? Este es el ángulo alfa en la dirección radial, este es el cateto adyacente, es decir, al ángulo interno del triángulo rectángulo que se determina acá. Entonces va a estar relacionado con el coseno, y esta componente tangencial va a estar relacionado con el seno. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Esta partecita. Bueno, entonces, prosigamos. Aplicando la segunda ley de Newton sobre la esfera en la dirección radial, tengo la dirección radial son la tensión y la componente del peso en la dirección radial. Igual a masa total por la aceleración centrípeta, porque está en la dirección radial. Acuérdense que la aceleración radial se le llama también aceleración centrípeta. Al trabajar con los módulos, fíjense que acá se está presuponiendo que el sentido positivo de aquí, de la dirección radial, es donde apunta el vector tensión. Entonces el peso queda, la componente del peso queda con un signo negativo, el módulo, y la aceleración centrípeta también es el vectorcito. La aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la trayectoria y es positivo, en la misma dirección y sentido que la tensión. Entonces esto lo expreso ya más explícitamente en términos del coseno, la componente del P radial. De forma semejante, tengo también aquí, esto ya me estaba olvidando, perdón, de ponerlo nada más un poquito más grueso. Ah, no, se me va. Bueno, pero no importa, ustedes lo ven, ¿verdad? No me afecta tanto. Ahí lo voy a correr un poquito, ¿de acuerdo? Ok. La componente tangencial me dice que el P tangencial es igual directamente a la masa total por la aceleración tangencial. Y de aquí obtengo yo, en términos del módulo, el módulo del peso tangencial, la componente tangencial es igual a masa total por la aceleración tangencial. Y como el peso, el módulo del peso de la componente tangencial es P por el seno, es igual a masa total por la aceleración tangencial. Bueno, ya casi queda algo por contestar. Entonces me dice acá, muy bien, trabajo yo la expresión del peso tangencial y digo, muy bien, esto en términos de seno, acuérdense que el módulo del peso es
masa total por la aceleración de la gravedad, de G, digamos. Por eso es que aquí y ahora, en esta relación acá final, aparece que esta relación, que la aceleración tangencial, el módulo, es simplemente igual a la componente, al módulo de la aceleración G, de la gravedad, por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Lo vamos a encerrar ahí para que quede ahí como un cuadrito para ustedes, ahí bonito. Ahí está, ese dato. Ese es el módulo de la componente tangencial. Pero si hay una aceleración tangencial, chicos, ¿qué quiere decir? Que está cambiando, esa es la responsable que me cambie el módulo de la velocidad tangencial, o mejor dicho, la rapidez. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Por lo tanto, me va a ir modificando. Entonces, este es más o menos lo que si uno se imagina, desde el momento que se incrustó, entonces parte con una determinada velocidad. Lo que me está diciendo, fíjense, cuando el seno del ángulo, si el ángulo estoy en la parte superior, ¿dónde se hace cero la aceleración tangencial? Cuando el ángulo es, si tengo una dependencia con el seno, ¿dónde se hace cero el seno? ¿Para qué ángulo? El ángulo 0 Para ángulo cero, es decir, cuando está en este punto, y la 180. aceleración tangencial, y cuando está en la parte superior. Ahí la Quiere- centrípeta sería máxima, ¿no, profesor? Ahí puede ser aquí abajo en la centrípeta máxima, vaya a saber, o aquí también, pero tiene un valor que es distinta de cero. El tema es, y ahí viene lo otro interesante. Esto ya sé que no es un movimiento circunferencial uniformemente variado. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí. Que ya aquí la aceleración angular ya no es tan constante que digamos, está cambiando. Este plano vertical es distinta la situación, porque ahí la responsable de acelerarme es la componente del peso, y están cambiando con el ángulo. Entonces, lo interesante es saber, ahora imagínense que si puede llegar, que si esta velocidad es tal que al ir disminuyendo, y si llega aquí y se hace cero, ¿qué va a pasar? Se cae, desaparece la tensión y cae. Ahí que antes de completar el medio giro, cuando llega aquí casi la parte superior, ya se está haciendo casi cero. Bueno, eso es lo que me dice después las condiciones que me piden, después ya van a ver. Con respecto al momento de rotación, ¿quién lo produce? El momento, actúa un momento de rotación sobre el conjunto esfera más bala. Con respecto, vamos a suponer respecto al punto O, es el centro de la trayectoria. Aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les parece, chicos? El momento, ¿se acuerdan que es R cruz T más R cruz P? ¿De acuerdo? El tema aquí con el tema y la tensión es constante. La presión, el peso es constante. Ah, sí. Sí, sí, es contacto. El peso es constante. La tensión es constante. La tensión creo que no. No. ¿Por qué? Porque si uno se fija en este punto, ¿a dónde apunta la tensión? Aquí, en esta dirección. Está en la dirección radial y está permanentemente cambiando de dirección, pero también está cambiando de módulo debido a ese balance, esa descomposición del peso según la dirección tangencial y radial. Y entonces me va a modificar la tensión. Lo que pasa es que aquí evaluar el momento no es tan obvio, pero lo que sí me dice que si yo tengo esta expresión del momento, que sería por el seno comprendido entre R y T, pero yo sé que aquí entre R y T, el ángulo entre R y T, ¿cuánto vale? Son antiparalelos, por decirlo así. Entonces hace que el seno del ángulo sea tal que, ¿cuánto valdría? 180, entonces vale 0. Entonces el momento es nulo, el que aporta la tensión. Si bien es cierto, el comportamiento de la tensión no es tan fácil. Tiene una dependencia seguramente con la aceleración en la componente radial,
¿Se acuerdan que la segunda ley de Newton, veámosla para que ustedes se acuerden? La dirección radial tengo tensión más peso, la componente radial igual a masa total por la aceleración centrípeta. Lo que sí me dice la componente de la aceleración tangencial, fíjense, cuando está aquí abajo se hace cero y allá arriba pues, se hace cero. Entonces la única aceleración que tengo aquí abajo y aquí arriba, ¿cuál es? La aceleración centrípeta. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos eso en cuanto al momento debido a la tensión. Entonces, ¿cuál es la otra que me queda por analizar? El peso. ¿El peso realiza momento? Sí. Yo sé que el momento debido al peso es el producto de R cruz P. Y ustedes se dan cuenta acá que va a ir cambiando de dirección porque conforme se mueve, está cambiando de dirección. Entonces, el momento debido al peso va a ser el módulo R por P por el seno del ángulo comprendido entre R y P, que sería, fíjate aquí donde decíamos, si te imaginas que prolongamos la dirección radial, el eje, este es el ángulo subtendido entre el radio vector R y P. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces a este ángulo le llamamos el ángulo comprendido, que es alfa. Nada que ver con el ángulo aquí, con respecto a la vertical, es otra historia. ¿Sí? Pero están, en cierta forma, están relacionados. Veamos si es cierto que son iguales. A ver. Si yo trazo una paralela a la vertical de allá, entonces me quedaría algo así. Entonces lo voy a pintar y ustedes me van a decir. Acá, con negrito, y ahí. Esta recta que está aquí en la vertical, y esto sería la transversal. Este ángulo subtendido acá, con el alfa que sería acá, ¿son congruentes? ¿Cómo es la pregunta, profe? Aquí yo tengo esta rectita que le hemos tomado, le hemos trazado ahí paralela y que contiene a peso, ¿no es cierto? Es paralela a la vertical acá, ¿de acuerdo? Esto que pasa por acá. Quiere decir que esta recta sería paralela a él, a esta en negrita. Entonces, esta sería la otra recta que contiene al vector R y lo prolongo, esta recta.